Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Primero, les hablamos del Real Club de Enganche de Andalucía. En nuestra tertulia, más que tertulia, es una ponencia que ponemos mensualmente, donde vamos a aprender todos y podemos además después Buenas, señores. preguntar entre todos. Más que tertulia, ya digo, es una ponencia donde al final podemos intervenir Esa todos padre que los que está estamos en. nunca se le vio así antes. ¿Quién Yo es? creo Dramáticamente. que es Fernando Gómez Muñoz el que no ha silenciado y se le está escuchando por detrás. Ahora, ya. Ahora, por favor, vamos a pretender silenciarnos todos para que podamos oír perfectamente y después al final, cuando sean las preguntas, ya íbamos entrando todos. Bueno, primero voy a presentaros, por Marancha, a espérate, ¿cómo se llama la tertulia? ¿Cómo se llama? Económica, ¿cómo era? La genómica no. El genoma. Se me ha olvidado el nombre de la tertulia. Pero vamos a presentar a nuestra ponente, que es doña Arantxa Rodríguez Sainz de los Herreros, directora técnica del libro genealógico del caballo de pura raza española. Esta señora está licenciada en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó sus estudios de doctorado. Ha desarrollado toda su carrera profesional vinculada al mundo del caballo. Tras varios años de experiencia en la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos del Ministerio de Agricultura en temas relacionados con la zootecnia y razas ganaderas equinas, pasó a ejercer inicialmente el cargo de directora del área internacional del libro genealógico del pura raza español y desde el 2011 asume la máxima responsabilidad ejecutiva de dicho libro. Esto es una cosa importantísima gracias a la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, que por desgracia es el gran desconocido. Arantxa, gracias a ti vamos a conocerlo. Es el gran desconocido porque está haciendo un bien no solo en la raza, en el pura raza español, sino en el mundo entero. Aquí tengo al presidente a mi lado y es importante cómo habéis llegado a muchas naciones que se están basando en nosotros, en vuestro trabajo, en el trabajo científico importantísimo del caballo español. Entonces, Arantxa, mm, tu currículo es mucho más grande, como es lógico, pero vamos a reducirlo un poquito como está aquí y tienes la palabra. De parte del Real Club de Enganche de Andalucía, felicitamos a WikiHow Consultoría y sobre todo a Manolo Valencia, que es su propietario, por dejarnos el enlace para jugar nosotros. No solo es jugar, es informarnos de verdad a través de esta videoconferencia, que además queremos que sea mixta, o sea, que sea videoconferencia para los que no podéis venir y los que quieran venir aquí, pues que vengan y charlamos después entre nosotros. Tienes la palabra, Arantxa. Bueno, muchísimas gracias al Real Club de Enganches de Andalucía por darnos la oportunidad de enseñar un poquito lo que estamos haciendo. De hecho, ya Pedro Azor dio la charla, intervino en la tertulia anterior, que explicó un poquito lo que era el libro genealógico y en qué consistía. Y yo me voy a meter en un tema que parece un poquito más árido, un poquito más desconocido para el público en general, pero que yo creo que es un poco el futuro del sector equino. Y voy a intentar explicarlo para que se entienda, porque cuando hablan de genómica, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Voy a intentar explicarlo de forma que todo el mundo lo entienda. A ver, Pablo, la presentación me la has quitado para poner la otra pantalla. ¿Le vuelvo a dar yo a compartir? Sí, Sí. a compartir pantalla. Venga, ahí está. ¿La veis? Sí, perfecto. Ahora sí. ¿La veis? Vale. Bueno, pues yo voy a hablar de las aplicaciones y ventajas de la genómica en el pura raza española. Es un poco, ya os he dicho, denso, pero de verdad que es fundamental. Vamos a hablar básicamente del genoma. ¿Qué es el genoma? Es todo el ADN que tenemos, tanto los caballos como las personas. Es todo el ADN. Y este ADN tiene toda la información para el funcionamiento de las personas, de los caballos, de los perros, de los gatos.
Entonces, el genoma es el responsable de todo lo que somos, de si somos rubios, somos altos, somos inteligentes, si tenemos una enfermedad de carácter hereditario, eso es el genoma. Y la genómica es, lógicamente, la ciencia que estudia ese genoma. Hablando de los caballos, esto es para que se entienda luego qué es lo que se estudia. Tienen unos 2.700 millones de pares de bases. El ADN todos sabemos que es una cadena, ¿vale? Y esa cadena tiene como unos pares de bases que se enfrentan unos con otros, como si dijésemos, para que se entienda, la adenina y la timina, la guanina y la citosina. Entonces, esto siempre va así, ¿vale? Es decir, una adenina enfrentada a una timina y una G a una C. Simplemente quedaros con las letras, ¿vale? Esto de abajo pues sería una secuencia. ¿Veis A, G, C, T? Bueno, pues enfrente la A tendría una T, la G tendría una C, la C tendría una G y así sucesivamente. Esto es el genoma de un animal, de una persona, de un individuo y es responsable de todo lo que somos. Esto es lo que os he explicado, adenina, timina, guanina y citosina. ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces que eso no es tan ordenado, no es tan organizado como si dijésemos. Y entonces, en vez de adenina, timina, guanina y citosina, pues como que se descontrolan un poco. Hay ciertos cambios. Y esos cambios son los que se llaman mutaciones. Entonces, esas mutaciones hacen que un gen hacía X y después de esa mutación, ese gen hace otra cosa. ¿Vale? Se ha mutado y ha cambiado, entre comillas, su acción. Estas mutaciones pueden ser. Este dibujo es muy importante para que se entienda. Arriba es una cadena de ADN normal, pues citosina, adenina, timina, ¿vale? Todas las letras. Enfrente tendrían la correspondiente, ¿vale? Entonces puede ser que en toda esa secuencia la A que está en medio cambia por una C. Es decir, se cambia una de ellas, ¿vale? La adenina por la citosina. O puede haber una adición. Si veis la cadena de arriba, entre la A y la T se han metido dos Gs, ¿vale? Ese es otro tipo de mutación. O al revés, supresión, es decir, si veis arriba tiene una C, una A, una T y una C, y la A y la T han desaparecido. Eso es una supresión. Son varios tipos de mutaciones, pero lo importante es que estas son las mutaciones que nosotros vamos a intentar detectar, ¿vale? Porque estos cambios lo que hacen es importantísimo, es un cambio en la acción de los genes. ¿Qué es lo que detectamos nosotros cuando hacemos un análisis genómico? Precisamente estos cambios. Cuando ha habido un cambio de una letra o ha habido letras que desaparecen o ha habido al revés, letras que aparecen por medio. Lo estoy explicando muy para que se entienda, ¿vale? Esto a nivel técnico se podría explicar mucho más complejo, pero es para que todo el mundo lo entienda, porque si no es muy denso. Y estos cambios es lo que detectamos mediante el microarray o un chip. Es esto que veis aquí, es una superficie sólida, tiene 96 cuadraditos y cada uno de estos cuadraditos corresponde a un caballo. O sea, en esta superficie, en este chip o microarray, se analizan 96 caballos. Y en cada uno de esos cuadritos se fijan miles de trocitos de ADN específicos que llamamos sondas. Y de esas sondas conocemos tanto su secuencia como su función. Es decir, en esa zona se fijan esos fragmentos de ADN conocidos, que se llaman sondas. Y ahí es donde vamos a detectar si hay mutaciones o no hay mutaciones. Y en un análisis puedes detectar miles y miles de mutaciones. Esto no lo voy a explicar porque esto sí que es el nivel de hibridación entre las sondas y el ADN de la muestra del animal. Básicamente, en cada uno de esos cuadraditos que hemos visto 96, en el array que nosotros hemos hecho y hemos fabricado para el pura raza española, cuando eso lo metemos en el secuenciador que se llama el GenTitan, lo que nos da es una imagen como la que veis aquí
donde hay 90.000 puntos fluorescentes. Es el caso de nuestro array, ¿vale? Estos son 90.000 puntos, esto que estáis viendo aquí. Y dependiendo de la fluorescencia producida en cada uno de esos puntos, nos indica el genotipo del animal. Es decir, nos indica si el genotipo es normal o existe una mutación, como si dijésemos, para que se entienda. Esto parece ciencia ficción, pero es totalmente real. Entonces, cada uno de esos 96 animales de ese array va a mostrar una imagen como la que estáis viendo. Y dependiendo del color de cada puntito de los 90.000 puntitos que hay ahí, detectamos si hay una mutación o no. Esto obviamente los caballos lleva bastante retraso con respecto a humana y con respecto a vacuno. Por ejemplo, el vacuno de leche va años y años de ventaja. Lo que pasa es que, claro, el genoma humano lleva secuenciado, es decir, conocemos completamente el genoma humano desde hace muchísimo, desde 1990. En cambio, en el caballo es desde 2006, con lo cual ya de entrada ahí llevamos 16 años de ventaja y muchos miles de millones de euros de desventaja en investigación del caballo con respecto a humana, evidentemente. Vamos a explicar muy rápido en qué se puede aplicar en humana, luego en vacas y luego en caballos. Es que es muy fácil la transición para que entendáis y os hagáis una idea qué aplicaciones puede tener la genómica en el caballo. Por supuesto, en humano esto se puede hacer, ¿eh? Esto es con un poquito de saliva, te coges un poquito de saliva con un hisopo, se manda a una empresa y a un laboratorio y te mandan el resultado de todos estos caracteres. Esto es real, ¿eh? De una persona. Entonces, queda información sobre predisposición genética a determinadas enfermedades. O, por ejemplo, eso es real en humana. Da información sobre la compatibilidad farmacológica de cada persona. Es decir, si yo aguanto mejor el paracetamol que el ibuprofeno, o yo me tomo un ibuprofeno y resulta que el ibuprofeno no me está haciendo ningún efecto porque yo soy resistente, etcétera, etcétera. Rasgos personales, es decir, te dicen si eres rubio, si eres alto, si tienes ojos azules, si el nivel intelectual es superior, inferior a la media. Wellness y ancestralidad. Ahora lo vamos a explicar. Es un poco para que os hagáis una idea que la genómica parece una cosa muy sui generis, muy de futuro, pero no, es que es la realidad. Es que hablando con un médico nos contaba que la diabetes tiene un componente genético. Entonces, ¿qué es lo que se va en la medicina? Ya llega un momento que lo que se va a estudiar es la predisposición de un individuo a padecer diabetes, de forma que se pueda prevenir, no curar. Esta es la genómica. En mujeres esto sucede. Hay una mutación que es responsable de que determinadas mujeres tengan una predisposición a sufrir tumores de mama. Yo me estoy imaginando a Angelina Jolie, que es que ella lo hizo público. Y ella ya fue no a una medicina de tratamiento, fue a una medicina de prevención. ¿Cómo se detecta todo esto? Con la genómica. La genómica, lo que se hace es estudia el genoma y se detecta si esa persona, ese caballo, tiene una predisposición a una enfermedad de carácter hereditario, de forma que puedes ir a la prevención. Esto es un caso real, esto te lo estudian eso con un poquito de saliva, pues te dicen si tienes un riesgo medio de aneurisma de aorta o de asma. Esta persona tenía un riesgo ligeramente superior a la media de la población de sufrir asma, porque todas estas enfermedades tienen un componente hereditario, genético, ¿vale? Todas estas enfermedades estamos hablando desde un punto de vista hereditario. No es una piroplasmosis que te pica una... No, esto es un componente hereditario. Esta persona pues tenía un riesgo más bajo de la media de padecer cáncer de próstata. Veis que pone riesgo ligeramente bajo. Entonces esto lo que te da es información de tu genoma, de lo que tú con tus genes puedes llegar a padecer o incluso a transmitir, obviamente, a tus hijos. Diabetes mellitus, pues mira, esta persona, si esto es una curva, una campana de Gauss, tenía un riesgo ligeramente superior al, bueno, tiene un más riesgo genético que el 90% de nuestros usuarios. O sea, esta persona tenía un riesgo superior a la media
de sufrir diabetes mellitus tipo 1 porque esta diabetes tiene un componente hereditario. Entonces, lo que está dando la genómica es información. O la hemocromatosis hereditaria asociada al gen HC. Bueno, pues esta persona concretamente tenía una mutación. Entonces, esta persona con esta mutación no iba a padecer esta enfermedad, pero sí podía transmitir esta mutación a su descendencia. Con lo cual, bueno, pues si esto es un hombre y tiene un hijo con una mujer que también es portadora, el hijo lo iba a padecer. Entonces, bueno, esto es en humana, para que os hagáis un poquito una idea, para luego entender la aplicación al caballo. En este caso, esta persona, pues los dos genes que os comentaba de los tumores de mama de las mujeres, que son el BRCA1 y 2, esta persona pues no tenía esa mutación. Pero es lo que os comentaba, pues Angelina Jolie, que es conocida, sí tenía una mutación, eso que os he explicado, o que se cambia una base por otra, o que se añaden, o que se eliminan, desaparecen. Sí tenía una mutación en estos genes, con lo cual esa persona sí tenía una predisposición muy superior a la media de la población de sufrir un cáncer de mama, con lo cual vas a una medicina de prevención. También te estudian la respuesta a fármacos, ¿vale? Porque la genómica ayuda a entender la variabilidad de unos pacientes frente a otros con respecto a cómo aceptas ese tratamiento y cómo afecta ese tratamiento, ese fármaco en tu organismo, ¿vale? Por eso se intenta definir el tratamiento que mejor se ajusta a cada individuo. Por ejemplo, esta persona pues tiene una respuesta disminuida al atenolol, ¿vale? Bueno, pues si tuviese que, por una enfermedad, tomar atenolol, esta persona genéticamente está predispuesto a que no responda tan bien frente a este medicamento con respecto a otras personas. Y luego también, bueno, por rasgos personales, agilidad mental alta, pues genéticamente esta persona tenía una predisposición a ser una persona inteligente. O calvicie masculina, pues tenía alta probabilidad de tener calvicie. Es que también tiene un componente hereditario la calvicie. Es que todo esto, todos estos rasgos que os estoy contando tienen un componente hereditario. Y todos lo que hacemos es intentar encontrar aquellos genes y aquellas mutaciones que puedan ser responsables de esto. Eso en cuanto a humana. Vamos a pasar al vacuno de leche, que lleva años y años de ventaja, que vais a entender con el vacuno de leche, luego ya la aplicación también en otra especie como es el caballo. ¿Qué permite la genómica? Obtener datos muy valiosos sobre el futuro del animal a una edad muy temprana. Con lo cual, al ser una edad tan temprana, el progreso genético es muchísimo más rápido, porque te permite tener decisiones de cría mucho más tempranas, cuando el caballo es un potrito, ¿vale? No cuando el caballo tiene ya 10, 12, 14 años y te has dado cuenta que está transmitiendo una enfermedad de carácter hereditario a su descendencia, a sus potros, los potros se te están quedando cojos, de repente ya no pueden te están fallando en el enganche, te están fallando en la doma, te están fallando y ahora te estás dando cuenta que es que resulta que ese caballo resulta que no transmitía caracteres tan positivos a su descendencia como tú creías, pero ya tiene la descendencia hasta arriba de problemas o al revés, de cosas beneficiosas. La genómica permite, lo que os he dicho, saber si un animal padece o es propenso a padecer determinadas enfermedades de carácter hereditario y, por ejemplo, en el vacuno de leche, ¿qué ha conseguido la genómica? Datos concretos, hechos consumados. Aumentar brutalmente la producción de leche. ¿Por qué? Porque han ido seleccionando. ¿Cómo han ido seleccionando? Con genómica. ¿Vale? Entonces, gracias a eso se ha duplicado prácticamente la producción de leche, gracias a la selección genómica. Se ha mejorado la cantidad y calidad de proteína y grasa de la leche. Estos son datos concretos y además cualquier asociación de vacuno, de frisona, os lo pueden contar. Se ha mejorado la morfología de la ubre, se ha mejorado la conformación corporal, etcétera, etcétera. Y todo esto es estudiando el genoma del animal. En resumen, ¿en qué se basa la selección genómica? En disponer de información para poder invertir tiempo, trabajo y dinero en los mejores animales y más productivos, sin descuidar, por supuesto, la salud.
pero lo que queremos es seleccionar los animales más productivos para invertir tiempo, trabajo y dinero en ellos. Por supuesto, se facilita la toma de decisiones en selección y te permite acertar con un mayor nivel de fiabilidad. Han sido 2 especies, humana y vacuno de leche, que se ven cosas reales, prácticas del estudio del genoma de estas 2 especies. ¿Qué vamos a hacer en el pura raza española y en el resto de razas equinas nacionales? Bueno, pues nos concedieron un grupo operativo. Esto es una actuación cofinanciada por la Unión Europea, donde lo que hemos hecho ha sido desarrollar ese array, ese microarray, ese soporte plástico que os he enseñado que tenía los 96 cuadraditos, que cada uno es un caballo, específico para el pura raza española y las razas de ámbito nacional, que va a servir no solo para afiliar, porque ahora mismo la sangre que le sacas a un potrito te sirve para ver si es hijo de un caballo y una yegua pura raza española o de cualquier raza, vamos. La afiliación sirve para ver que el potro es hijo de su padre y de su madre. Pero con esto no solo vamos a afiliar, sino que vamos a poder diagnosticar enfermedades de carácter hereditario, detectar caracteres de importancia económica para el sector, tanto positivos como negativos, es decir, caracteres de importancia económica que nos interesa potenciar en nuestra ganadería o al revés, que nos interesa eliminar. Y la selección genómica. Y luego esta información la queremos poner de forma muy fácil de interpretar para el ganadero. Todos estos datos son complejísimos, pero la historia es llegar a lo que están haciendo en humana, que son datos de un riesgo más alto que la media, un riesgo más bajo que la media, o presenta esta mutación y o lo va a sufrir y padecer o lo va a transmitir a su descendencia. Ese grupo operativo está formado por Life Technologies, que es una empresa biotecnológica mundial, de ámbito es una multinacional, FEAGAS, que es la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, y ANCE, nosotros somos los coordinadores del grupo. También, por supuesto, interviene la Universidad de Sevilla y la de Córdoba, ambos departamentos de genética, y una consultoría que es INEARA, y luego como colaboradores de este grupo operativo está la Federación Hípica Española, la Sociedad Española de Equinotecnia y la Federación Española de Asociaciones de Criadores de Caballos. O sea, es un grupo operativo formado por mucha gente, no solo por ANCE. Y es lo que os decía, ese array va a permitir todas estas cosas a la vez, pero todas estas cosas cuando el potrito es muy chiquitillo. Es decir, cuando se sangra para afiliar y para emitirle el pasaporte o de pura raza española o de árabe o de lo que sea. Con lo cual, toda esta información no hace falta que tengáis que esperar a que el caballo, el cuello de gato, sabéis que es un problemón un problema grande en el caballo pura raza española. Bueno, pues resulta que cuando el caballo se le empieza a caer el cuello, imagínate que tiene 8, 9, 10 años, pero es que encima ya tiene 20 hijos. Y ahora resulta que te vas dando cuenta que esos hijos, uy, madre mía, tienen el cuello tocado. Y ya tienes hasta nietos. Y cuando te estás dando cuenta, tienes el problema en tu ganadería. De esta forma, lo que vamos a decirte es, ojo, este animal que tiene 6, 7, 8 meses, tiene predisposición a sufrir esto. O tiene un carácter de importancia económica muy positivo o al revés, o muy perjudicial. Y ya tú tomas decisiones de cría cuando el animal es muy chiquitillo, no cuando ya tienes el problema en tu ganadería. ¿Qué vamos a hacer con el array? ¿Qué información vamos a dar? Y esto ya es a nivel práctico. Igual que en la vaca yo os decía que con la genómica se obtiene información y se mejora la producción de leche, el contenido de grasa, de proteína, etcétera, etcétera. ¿Qué información vamos a dar nosotros cuando ese potrito es chiquitillo y lo estamos sangrando? Para filiación y todo este resto de cosas. Por supuesto, filiación. Vamos a estudiar enfermedades, malformaciones y defectos hereditarios. Es decir, enfermedades monogénicas significa que con una mutación la transmite y con 2 la padece. Mientras que hay enfermedades poligénicas que no solo dependen de un componente genético, sino que tienen muchos otros componentes, como son la alimentación, el entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero se va a dar el riesgo desde el punto de vista genético. Con lo cual, si a lo mejor estoy pensando en una OCD, ¿vale? Una OCD obviamente es una enfermedad poligénica.
no es solo responsable el componente hereditario, sino que la OCDE hay que tener cuidado con la nutrición, con el entrenamiento, etc. Si resulta que ya ese caballo tiene una predisposición genética a sufrir OCD con un riesgo más elevado que la media, entonces a lo mejor lo que hay que hacer es tener un especial cuidado con la nutrición, con el entrenamiento. Entonces ya vas a una medicina de prevención, no a una medicina de tratamiento, sino prevención. Enfermedades de la piel, de mucosas, cascos, malformaciones, así hasta 50 tipos de enfermedades. De esto vamos a dar información al ganadero. Por supuesto, también de las capas. En este array van todas las capas. Hasta ahora, bueno, en el pura raza española es cierto que se cría hay ganaderos que crían de acuerdo a las capas diluidas, pero bueno, realmente tenemos el Grey, el Extension, el Agouti, el Cream y el Pearl. Y aquí ya vamos a meter todas las capas posibles existentes en la bibliografía de todo tipo. También vamos a estudiar caracteres de conformación corporal, como el tamaño, la alzada. Eso tiene un componente genético, obvio. Luego también influye la alimentación, eso está claro. Pero tiene un componente genético. Bueno, pues también se va a estudiar y se va a dar información al ganadero. Importantísimo, los caracteres productivos, caracteres económicos de los que os he estado hablando. Bueno, pues hay genes que mejoran el rendimiento de los animales. Hay genes de velocidad, de resistencia, de rendimiento en carreras, de distancia en carreras, la lateralización de la marcha también tiene un componente genético, el ritmo del trote, la capacidad de salto, etc. Todo eso tiene también un componente genético. Todo lo que somos lo determinan los genes. Entonces, no significa que porque un caballo tenga y se detecte este carácter de importancia económica, de velocidad y tenga el gen de la velocidad, el caballo vaya a ganar todas las carreras. No. Pero tiene una predisposición genética a ser muy bueno en eso. Con lo cual, a lo mejor es un caballo al que hay que dedicarle más tiempo y más recursos y resulta que en ese caballo te compensa invertir dinero. Luego también caracteres de comportamiento. Todo esto también, esto vosotros sois ganaderos y lo sabéis y lo habéis dicho millones de veces. Es que tiene el mismo temperamento de la madre. Es que es igualito a la madre. Bueno, pues eso tiene también un componente genético, la manejabilidad, la reactividad a estímulos, la inteligencia, la capacidad de aprendizaje, todo eso tiene un componente genético. En humanas lo he enseñado. Esa persona de ese análisis genómico tenía una capacidad intelectual superior a la media, porque tenía un componente genético responsable de eso. Y era verdad, ¿eh? O sea, es una persona, yo la conozco, muy superior en inteligencia a la media, pero esto te lo detecta, porque tenía un gen específico. Y luego otros caracteres productivos como la fertilidad. Bueno, pues toda esta información es la que vamos a dar al ganadero cuando el potro es pequeño y se obtiene una muestra de sangre para afiliar y para emitir el pasaporte. Todo esto luego ya el ganadero lo usa como mejor le convenga, pero es información para tomar decisiones de cría mucho más tempranas de lo que se está haciendo ahora. El proceso es muy fácil. Se extrae la muestra biológica, se extrae el ADN en el laboratorio. Lo estamos haciendo en nuestro laboratorio de genética molecular porque me imagino que lo sabréis porque ya lo contó Pedro en la tertulia anterior. ANCE tiene un laboratorio propio, un laboratorio de genética molecular y genómica, donde hasta ahora, bueno, pues estábamos haciendo filiación y estábamos haciendo por una técnica de microsatélites y estábamos haciendo determinación genética de la capa del animal, pero ahora ya nos hemos metido en la genómica. Ya tenemos el secuenciador y ya en nuestro propio laboratorio estamos analizando esto y estamos dando toda esta información. Se genotipa con ese microarray, esto es lo que os contaba, el chip o el microarray es este soporte plástico con los 96 cuadraditos. Es un chip específico del pura raza española. Nos lo ha diseñado la empresa Life Technologies solo para nosotros. No está disponible en el mercado porque lo hacemos solo nosotros y está fabricado en exclusividad. Tenemos el equipo de escaneo, el Gene Titan, y hacemos el análisis genómico y la interpretación de resultados.
Este cuadradito pequeño con los 90.000 puntos es lo que os digo, que dependiendo de la fluorescencia vamos a tener, se ve muy pequeñito aquí abajo, pero vamos a tener una secuencia normal o una deleción o una sustitución o una inserción. Y vamos a obtener unos dibujos, lo azul, lo amarillo y lo rojo, que son de esos 96, los animales azules tienen un tipo de resultado, ¿vale? Tienen, en esas dos alelos tienen una grande y una grande, los amarillos tienen una grande y una pequeña, y los rojos tienen a pequeña a pequeña. Y en función de eso ya sabemos si esa mutación está presente o no. ¿Vale? Entonces, cada grupo de animales tienen una composición alélica distinta. Y luego la idea es poner, esto es un boceto, ¿eh? Pero vamos, más o menos ya estamos trabajando en este mismo boceto. Sobre cada ejemplar, esto ya son caballos, dentro de la zona privada de cada ganadero, esto es información para cada uno, va a tener el resultado de la afiliación de este ejemplar. Imaginaos que esto es un potrito recién nacido, la predisposición de este ejemplar concreto a sufrir enfermedades, malformaciones o defectos de carácter hereditario, la genética del color de la capa de este caballo concreto, datos de conformación corporal de este caballo concreto, rendimiento, en lo que os he dicho, velocidad, trote, lateralización, resistencia, etc. Datos también de comportamiento y otros caracteres productivos como la fertilidad. Y aquí a la derecha, en la última pantalla, se puede ver pues que esto es un boceto, pues enfermedad 1, enfermedad 2 y enfermedad 3. Y este caballo, la enfermedad 1 tiene un riesgo medio con respecto a la población, ¿vale? Y en cambio la enfermedad 2 y 3 pues presenta un riesgo más bajo que la media de la población en sufrir esa enfermedad. Así es como lo vamos a presentar a los ganaderos. Por tanto, esto ya os lo he contado en toda la charla. ¿Cuáles son los beneficios? Obtener esa información genética que es importantísimo a la vez del control de filiación. El diagnóstico precoz, siempre precoz. Esta es la clave, que todo va a ser mucho antes y vamos a poder tomar decisiones de cría mucho más tempranas. Diagnóstico precoz de enfermedades. Detección de caracteres de importancia económica, ponerlo a disposición de los ganaderos de forma fácil de interpretar. Y luego ya, por último, si Pedro os explicó en la tertulia anterior lo que son los catálogos de reproductores, las evaluaciones genéticas que hacemos a los ejemplares para ver no solo lo que son, sino lo que son capaces de transmitir a su descendencia y dar unos índices genéticos, pues con esta selección genómica, como vamos a tener muchísimos más datos, muchísimo más temprano y sobre todo de machos y hembras a la vez, porque las hembras normalmente no se compiten y hay mucha falta de información de las hembras, con toda esta información lo que vamos a poder es mejorar la precisión de esos índices genéticos y incrementar exponencialmente la fiabilidad de esas valoraciones genéticas y, por tanto, acelerar el progreso genético. Ahora mismo ya estamos validando el chip. Lo que se hace para fabricar este array, no me voy a meter de forma técnica, pero lo que haces es coger una población de referencia de muchos miles de animales, animales enfermos, animales sanos, animales con muy buen rendimiento deportivo, animales con muy mal rendimiento deportivo, animales de una capa, de otra, animales que se les cae el cuello, otros que no, toda esa línea. Y entonces lo que haces es una asociación, intentas de esos animales que presentan o esos defectos o esas cualidades muy positivas o muy negativas, intentas de todos ellos ver si hay algún tipo de mutación o hay algún tipo de secuencia que sea común a todos ellos. Entonces eso es lo que hemos hecho con miles de animales. Estudiar el genoma y ver si hay alguna diferencia entre los enfermos y los sanos y detectar esa diferencia. Hemos incluido los 90.000 marcadores que se analizan de cada animal con una gotita de sangre y ya tenemos el array del PRI y ahora lo estamos validando. Obviamente esto antes de que sea
público, antes de que esto se comercialice, antes de que esto se aplique de forma rutinaria a los potros, hay que testarlo. Entonces, bueno, se va a testar con 4.000 animales. Esto es, si lo veis aquí, esta es la referencia y esto es exclusivo del Pura Raza Española. Esto es una empresa, una multinacional americana. Esto es nuestro array de nuestro laboratorio. Esto es una foto hecha en el laboratorio de ANCE. Esto son nada, esto simplemente es información de cómo se obtienen los resultados. Si sale en azul es que el índice de calidad es bueno, porque la gente dice, pero ¿cómo nos podemos fiar de esto? ¿Cómo nos podemos fiar de que los resultados son fiables? Bueno, pues estos son los 96 animales. Hay 2 blancos, que son 2 controles, para ver que el proceso se ha hecho bien. Y cuando el índice de calidad es superior a un 99,9 y pico, te salen todas las muestras en azul. Con lo cual esa es la garantía, porque hay un montón de controles de calidad en todo el proceso, de que el proceso está bien hecho. Esto es lo que se obtiene de miles y miles y miles de animales. El 1 es el animal 1. Entonces tú lo que obtienes del animal 1 son un montón de letras, una secuencia de letras brutal. Y lo que detectas es si hay alguna mutación o alguna secuencia alterada. Y nada, esto, bueno, se detectan los animales. Mirad, esto por ejemplo es un ejemplo muy bonito. Muy bonito. Esto es una placa con 96 animales. Y esta enfermedad es monogénica, una enfermedad cualquiera. Bueno, pues los rojos, cada uno de los triangulitos rojos es un animal de esos 96 de la placa. Entonces esos son homocigotos dominantes, estos no van a padecer la enfermedad, ¿vale? Con lo cual si tú te pones encima de uno de estos triángulos rojos, sabes el animal que en esta enfermedad no va a tener problema. Heterocigoto es que tiene uno, con lo cual no la va a padecer, pero la puede transmitir. Bueno, pues es este grupito de animales y cada uno de los puntitos amarillos es un animal de esos 96 que hemos analizado en la placa. Y aquí hay 6 de esa placa que sí van a tener problemas, porque además de transmitirla, la van a padecer. Esta es otro tipo de enfermedad. La capa también se ve así, bueno. Y bueno, en principio ha sido, espero, una charla. Con esto ya termino. Espero que haya sido amena, espero que haya sido un nivel que hayáis podido por lo menos entender y no haya sido demasiado denso. Y ahora me imagino que habrá preguntas y que habrá un montón de dudas que, bueno, estoy encantada de responder. Pero bueno, espero que os hayáis hecho una idea de lo que estamos haciendo, del pedazo de proyecto y grupo operativo en el que estamos metidos. Yo misma he sido la primera que me he tenido que poner al día y nos hemos tenido que poner las pilas todo, pero bueno, creemos que es un proyecto precioso y creemos que el beneficio para el sector puede ser espectacular. Pero bueno, muchísimas gracias. A ti, Ahora. muchísimas gracias a ti, Arantxa. Yo te lo digo de verdad, es un tema muy interesantísimo, no fácil de comprender, te lo digo yo desde mi punto de vista, con 83 años y otro tipo de formación, pero creo que habrá dudas y abrimos el que quiera preguntar algo. Yo, de entrada, voy a una cosa que siempre todo el mundo habla, de todo esto que es importantísimo, la descendencia. Pero tú puedes, los antecedentes del caballo, lo puedes averiguar. Claro. Si un caballo español tiene sangre árabe o tiene la gotita famosa que todo el mundo comenta. Eso es mi pregunta. ¿Se puede averiguar con esto hasta qué nivel le llegan? Bueno, desde 2002, o sea, ya son 22 años, se hace filiación compatible al 100% de la cabaña. Con lo cual, desde el año 2002, todos los animales de pura raza española hay una filiación compatible. O sea, 22 años de 100% filiación compatible. Antes del año 2022 se hacían grupos sanguíneos y se hacía
2002. Eso, que he dicho yo, 2002. Antes se hacían grupos sanguíneos y es cierto que no se hacían a todos, se hacía un muestreo, pero había un certificado de cubrición donde se tenía que certificar cuál era el macho y la yegua. Eso es del 2002 para atrás. Y bueno, antiguamente, pues están los libros de cría caballar, donde en base a los certificados de cubrición se iban inscribiendo los animales. Pero vamos, desde hace 22 años, nada más y nada menos, se hace filiación compatible al 100% de la cabaña mediante ADN. O sea que es que el nivel de fiabilidad es absoluto. No hay ninguna especie, quitando la especie equina, que lleve 22 años haciendo filiación compatible. De hecho, me imagino que vosotros tendréis vacuno, porcino, etcétera, que se hace filiación a un determinado porcentaje, a los machos que entran en centros de testaje, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, yo creo que la fiabilidad es total. Ah, bueno. ¿Alguien tiene alguna cosa que preguntar, por favor? ¿Se puede hacer por audio o por escrito? ¿Por audio? Vale, sí, buenas tardes. Soy Rafael Peris, de Ganadero desde Valencia. Bueno, básicamente he puesto las 4 preguntas, que pensaba que era solo por texto, igual las podemos leer directamente. La primera es, ¿en qué otras razas equinas a nivel mundial se está utilizando el genoma y desde cuándo? Muy buena pregunta. Selección genómica como tal, de forma generalizada, todavía no está haciendo ninguna raza. Sí sé que el KWPN ha hecho algo de genómica en cuanto a OCD, pero no han tenido resultados tan buenos como ellos creían. Entonces, bueno, siguen poniendo a punto la técnica. A nivel centroeuropeo hay razas que también están haciendo algo de genómica, pero en animales muy concretos y para obtener información de animales determinados. Porque es verdad que hay arrays comerciales. Nosotros que hemos hecho uno específico del pura raza española y razas nacionales, porque había algún array comercial, pero es que no funciona en cualquier raza. O sea, si el array tú lo optimizas para razas centroeuropeas, funciona en razas centroeuropeas, pero no funciona bien en otras razas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido optimizar ese array para nuestras razas de ámbito nacional. Entonces, a nivel general, y para hacer selección genómica, se está empezando a nivel centroeuropeo, en Irlanda también, algo en Francia. Pero vamos, no hay nadie, ni una sola raza con un array personalizado como lo tenemos nosotros, ni una sola asociación que tenga un laboratorio de genética y genómica propio, con lo cual creo que afortunadamente vamos muy bien, somos bastante punteros, creo. Y También. también que no se olvide, estamos haciendo la genética, se la estamos haciendo también a KWPN. Se la hacemos nosotros, la afiliación. Sí, la afiliación, el KWPN hace parte por genómica, pero claro, tiene padres que no tienen hecha la genómica, entonces llevan unos años que tienen que simultanear los análisis de filiación tradicionales con la genómica. Y los análisis tradicionales de filiación por microsatélites del KWPN se los estamos haciendo nosotros en el laboratorio nuestro de ANCE. Nos lo mandan las sangres a nosotros. Continúe con las 4 preguntas que tenía. Le ha contestado la primera. Sí, Siga, por favor. sí, la segunda es, ¿cuándo estará disponible en plan normalizado en el PRE? Mira, el grupo operativo acaba en marzo 2025, o sea que en marzo tenemos que tenerlo validado con las 4.000 muestras, de hecho estamos a tope ahora mismo, pero yo me imagino que en 2025 lo que acabaremos de hacer es ajustarlo, validarlo y bueno, ver que de verdad funcione lo bien que esperamos que funcione. Yo me imagino que final de 2025, principio de 2026, es lo que yo creo, ¿eh? Lo que pasa es que esto es un mundo absolutamente nuevo para todos, entonces también nos hemos encontrado dificultades, también, bueno, ahora va muy bien, pero bueno, obviamente cuando te metes en un
proyecto de esta envergadura, pues siempre dices, bueno, creo que voy a llegar a tal y hay veces que salen bien las cosas, hay veces que se retrasan, pero bueno, creo que finales de 2025, 2026. Muy bien. Entiendo que el chip que llevan los individuos no cambiará, ¿no? No tiene nada que ver, o sea, cuando hablamos de chip, no es el chip del cuello, no Correcto. tiene nada que ver, es un Sí. soporte plástico que os he enseñado Sí, que se mete en un secuenciador en el laboratorio, no tiene nada que ver. En vez de chip, llamarlo array, si os vale. resulta más fácil. Vale, y Es la la cuarta, la más importante casi. Bueno, con esta información que estará disponible por cada individuo, se tendrá en cuenta a la hora de las valoraciones por el delegado, por el veterinario delegado de la ANCE en cada zona y, y yendo más allá, se podrá incluso descalificar porque tenga, por ejemplo, una alta probabilidad el genoma de tener cuello de gato, aun cuando el fenotipo no sea visible. Vale, ahí ya te está yendo varios años más adelante, ¿vale? Bueno, esas son cosas que se tendrán que decidir, obviamente. Nosotros os vamos a dar esa información cuando el potro es pequeño, ¿eh? Con lo cual, bueno, ya vosotros decidís lo que hacer con ese animal. Obviamente, en algún momento esto se tendrá que incorporar de alguna forma al programa de cría, sobre todo porque sí que me imagino, no es que esto todavía no está ni tratado, ¿vale? Pero claro, obviamente lo que no podremos hacer es un mejorante, un élite, un animal de catálogo que pueda transmitir un cuello de gato. Pues obviamente me imagino que eso sí se tendrá en cuenta. Pero es que todavía eso no se ha tratado en tanta profundidad. Es que tener en cuenta que esto empezó en 2022, es un grupo operativo que acaba en 2025, esto lleva 3 años y llevamos 3 años para desarrollarlo. Entonces, vamos paso a paso. Obviamente en algún punto del programa de cría se tendrá que tener en cuenta, pero no te sé decir si en una valoración o empezaremos con los mejorantes y los élites que no entre a catálogo un animal con que tenga una mutación y con una alta probabilidad de transmitir cuello de gato. Bueno, eso se irá decidiendo, ¿vale? Ya. Una última pregunta que es a colación de esto. En teoría, esos datos van a ser siempre privados para el ganadero, ¿no? ¿O serán públicos? Claro, la idea es ponéroslo a disposición en vuestra zona privada. Ya. Entonces será, por ejemplo, del interés del ganadero, si quiere garantizar una buena descendencia, que con el futuro, la futura yegua o madre o padre, tal, pues se busque el intercambio con el otro ganadero para asegurar que no hay defectos, o, por ejemplo, ¿no? Nosotros, claro, os vamos a facilitar esa información, las decisiones de cría son vuestras, pero Ya. efectivamente os estamos dando una herramienta muy potente Mm, para ayudaros en la selección, claro. vale. Pues Y no tiene nada que ver con el chip, que es que estoy viendo eso en el chat, no tiene nada que ver con el chip del cuello, ¿vale? Que sí, lo no, has era para preguntado tú. descartarlo, era Vale, para vale, descartar. No, porque vale, había un vale. rumor que digamos como que se iba a grabar, bueno, como que se iba a grabar en el microchip del caballo y tal, y me parece mucha información, más allá de contener el número de microchip. No, Por no, no, eso eso ya sí es era por ciencia descartar. ficción. No, no, no. Si ya Exacto, bastante exacto. ciencia ficción es la genómica, lo otro ya eso será. Por eso. Cuando Sí, sí, yo me jubile, a lo mejor ya alguien lo hará. listo, listo. Vale, pues nada, todo esto. Muchas gracias. Gracias. Gancha, buenas noches. Mi nombre es Manuel Checa, soy aficionado. Antes que nada, quiero darte las gracias y felicitarte por la exposición que has hecho en un tema que es complejo y creo que hemos entendido bastante bien. Veo que esto lo tenéis en fase de desarrollo muy avanzado y mi pregunta es un poco, ya has dicho, una de las preguntas que tenía ya me la han contestado, que estará más o menos para el 2025, pero mi pregunta es la siguiente, claro, todo esto será en función de que no lo sé, en cuánto tiempo se puede hacer un análisis de genotipo, etcétera, y si estará disponible para mucha gente y si será asequible o será un análisis muy caro, ¿vale? No. A ver, la idea es que sea accesible a todo el mundo, por supuesto. Hemos empezado con el pura raza española, pero hemos pedido colaboración a todo el resto de razas de ámbito nacional para que nos manden muestras, ahora que estamos en proceso de validación, para que se pueda validar con todas las razas
y se pueda aplicar a todas las razas equinas nacionales y todo el mundo se pueda beneficiar de esto. Y obviamente, si veis el título del propio grupo operativo, es un array de mediana densidad. Mediana densidad es porque tiene 90.000 SNPs metidos, ¿vale? El de alta densidad son 670.000 y el de baja pues, pueden ser 10.000 o 20.000, o sea, eso es una cosa muy técnica, pero es de media densidad económico para la afiliación, ¿vale? Eso es dentro del propio título del grupo operativo, con lo cual esto es carísimo. Si tú te vas a comprar un array de genómica al mercado, si tú te vas ahora a Bit a que te hagan uno, es caro, ha ido bajando a lo largo del tiempo, pero nosotros la idea es hacerlo muy, muy, muy accesible a los ganaderos, efectivamente, Ya. a nivel económico. Muchas gracias. Pregunto otra vez. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta más? Bueno, le voy a preguntar yo. Hola, Arancha, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por la exposición, como ha dicho Manolo Checa. Está claro que con el estudio genético vamos a tener unas características de conformación, de funcionalidad del animal y demás. Pero después, a la hora de pasar la revisión, todo eso se mide. Hoy en día se miden multitud de características técnicas del caballo, ¿no? ¿Cómo se casa eso luego? Porque claro, una cosa es lo que en el laboratorio te va a decir que es optativo, o sea, que se puede desarrollar y después viene la realidad, ¿no? Cuando el caballo, bueno, te da unas medidas o cuando después es apto, es más apto o menos apto para la doma. Eso después, ¿cómo se casa una cosa con la otra? Pues una cosa es la teoría y otra cosa después es la práctica, me imagino, ¿no? ¿Eso hay un seguimiento después o cómo se hace? Claro, esto es como, por poner un ejemplo en pura raza española, cuando tú haces una valoración básica cuando el animal tiene 3 años, tú estás valorando lo que ves en el caballo, es una prueba fenotípica del caballo. Estás viendo si tiene el cuello caído o no, no estás viendo si lo transmite o no, tú estás viendo ese caballo en ese momento y dices, ¿tiene cuello de gato sí o no? En cambio, es distinto totalmente a los catálogos de reproductores, a las evaluaciones genéticas, a las categorías de los animales en los catálogos de reproductores, que son jóvenes reproductores recomendados, mejorantes o élite. Que ahí no es lo que es el caballo, es lo que transmite el caballo a su descendencia. Entonces ahí es donde sí tendrá mucha unión con la genómica, ¿vale? Es decir, en lo que transmite el caballo, no en lo que es el caballo. Entonces, a lo mejor el caballo tiene una predisposición a una enfermedad, un carácter positivo, negativo, y tú vas tratando al caballo y lo vas adecuando a esa condición y el caballo es un caballazo, ¿eh? Y es campeón de España de doma clásica. Pero a lo mejor ese campeón no transmite esas cualidades a su descendencia. Entonces esa es la historia, saber separar lo que valoras de un caballo en lo que es y en el resultado concreto de ese animal, que puede ser un caballazo y un resultado buenísimo en las pruebas de doma clásica, pero no ser capaz de transmitir eso a su descendencia. Entonces son 2 vías y la genómica te va a ayudar en la segunda, ¿vale? En lo que es capaz de transmitir y en tú saber qué hacer con ese caballo con la información que te estamos dando. Vale, muchas gracias. ¿Alguien una pregunta más? Estamos en las 8:30, hemos estado una hora como son las tertulias nuestras. Hay una aquí en el chat de Sandra Automar, que si cada factor será hecho en una sola prueba o cada factor será en una prueba por separado. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero yo me imagino que lo que está preguntando es si se estudia todo de lo que os he hablado, las capas, los caracteres productivos, las enfermedades de carácter hereditario, esas 50, se hacen en una única prueba, ¿eh? Obteniendo y sangrando el potrito cuando es chiquitillo, vamos a dar información de todo eso del tirón, ¿vale? No es que solo te voy a dar enfermedad de una, o sea, información de una enfermedad o de un carácter o de... No, la historia es todo. Eso es lo bueno de esto, ¿vale? Sigue mirando, Pedro. Hay más cosas escritas. Hola,
¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué tal? Yo soy Joan y soy ganadero de Mallorca. Arantxa, te quería preguntar. em, ya has dicho que a la hora de dar la información a los ganaderos estará en la zona privada y que para ser más entendible o más visual se darán las probabilidades como media, baja y alta. ¿Se dará también una cifra numérica? Y después añadiendo y pensando ya un poco más y yendo un poco más allá. ¿Crees, es un poco de dilema ético, pero bueno, ¿crees que sería posible también realizar una herramienta que te pueda ayudar a hacer los cruces, introduciendo el semental y la yegua y dándote la probabilidad del cruce de las distintas enfermedades? Eso sería una súper herramienta, claro. Obviamente, mira, cuando salgamos del grupo operativo y ya tenemos una idea. Pero sí, sí, claro, sería una súper herramienta y claro que es posible. Y pensaremos en ello, ¿eh? Es muy buena idea y obviamente esto luego ya no va a parar, o sea, esta bola ya no va a parar. Y Sí, sobre respecto... todo, uy, perdón, no, sobre No, todo no, lo digo sigue, sigue. porque claro, a lo mejor es una información que supongo que os dará de pensar de si por ahora habéis dicho que es privada, pero claro, el hecho de que se, sea privada comparte la privacidad y la confidencialidad, pero también que sea pública va a hacer que la raza, pues a lo mejor algunas enfermedades incluso desaparezcan en un futuro ya mucho más lejano. Pero quiero decir que, claro, es mucho poder y mucha información que se puede utilizar para muy bien, pero que también puede tener muchas consecuencias. No sé, bueno, esto ya a vosotros, pero que muy bien y que enhorabuena. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Uy, esto es importante. Esto va a provocar cambios importantes en las Ya está Está contestado. contestada. ¿Hay alguien que tenga alguna más pregunta? ¿Quiere decir algo? ¿Eh? No, bueno, sí, ya ves. ¿Eh? Bien, la verdad, bueno, soy José Juan Morales, soy presidente de ANCE y bueno, darte las gracias, Arantxa, como siempre lo explicas divinamente y bueno, es entendible. Bueno, que esto es una herramienta que va a servir muchísimo para el ganadero y para los que no son ganaderos. Decimos ya un proyecto de investigación importante, hemos invertido más de 1 millón de euros en el mismo y bueno, y confiamos y ANCE confía en él. Yo lo único que os puedo transmitir, que como ha dicho Arantxa, no lo ha hecho ninguna, no lo está haciendo ninguna raza. Es decir, que una raza tiene un laboratorio particular. Nuestro laboratorio además está certificado por ENAC. Hay 4 laboratorios en España que tienen la misma característica, que uno es el laboratorio de Algete, el que es del Ministerio de Agricultura, oficial, que es el Ministerio de Agricultura. Luego está la CERTI en la Comunidad Foral de Navarra, que es del Gobierno Foral de Navarra. Y luego tenemos Genética Fontau, que es de la Xunta de Galicia, es decir, el único laboratorio que está certificado por ENAC es el nuestro. Y en el análisis de capas es el único que tiene esa certificación. Es decir, que ANCE apuesta por la investigación y creo, como ha dicho Arantxa, que será una magnífica herramienta para la raza. Tanto es así, yo os los que invito es que vengáis a visitarnos al libro genealógico y al laboratorio que tenemos de genética molecular y de genómica. Sí, dime, Ramón. Muchísimas gracias. Y lo que sí me es importante para nosotros, para los de enganche, podemos sacar las conclusiones del caballo, del potro, que va bien para el enganche. Hombre, dentro de la genómica, bueno, ahora que lo explique mejor Arantxa que yo, dentro de la genómica sí, está el rendimiento. Dentro de los rendimientos sí podemos hacerlo. Es muy importante. Arantxa, contesta tú que eres más Tanto técnica. eso y como para la doma clásica, que parece que es lo Sí, también. que es lo que pretende ANSE actualmente, ¿no? Dar esa prioridad al caballo para pura raza español para la doma clásica. Claro, claro, en esa diapositiva donde veíais el cuadro de todo lo que se analizaba, resistencia, rendimiento, Velocidad. trote, velocidad,
todo eso es para todos. La OCDE, la predisposición genética es de todos, ¿eh? O sea, los caballos de enganche lo mismo. El tamaño corporal, igual, yo no sé si estáis buscando caballos con más alzada o menos alzada. O sea que de todo eso El hay cuello de muchísima. el cuello de gato, que es un defecto, pues Sí. También, es decir, que La va a valer para... fertilidad es la misma, claro. porque tú al fin y al cabo necesitas una yegua que te críe un potro y que sea fértil. Y luego ya para doma, para enganches o para lo que sea. O sea, aquí realmente todos los genes que se analizan son para la especie equina. Y es de aplicación en todos los caballos, todas las razas y todas las disciplinas, claro. Arantxa, y contigo, ¿cuántas personas tienes tú ahí trabajando para el tinglado este que tiene montado? Cuenta lo que tenemos, es que es importante. Hay 32, ¿no? Estamos ahora mismo 32. Y dentro de esas 32 personas, creo que tienen titulación superior los 32? Todos. Todos tienen 32 personas con titulación superior. Tenemos 4 doctores, ¿no? ¿Cuántos? Creo que Sí, son 1, 2, 3, 4 doctores. 4. 4 doctores. Tenemos, ¿qué carreras tenemos? Tenemos bioinformáticos, biotecnólogos, es decir, aquello es el futuro, es decir, cuando veáis, estamos muy por delante. Entonces, digo, una empresa que es una empresa no tiene 32 titulados superiores como tenemos nosotros. Sí, sí. Pues Sí, de yo, Si hecho, quieres, di algo más. el tema de vamos, nos hemos traído para el grupo operativo a un bioinformático y a una especialista en genómica que estaba trabajando con el Departamento de Genética de Córdoba y nos la hemos traído. Y ahora también nos hemos traído a otro experto en genómica de Zaragoza, ¿vale? De la universidad. Entonces, bueno, la verdad es que estamos potenciando no solo el laboratorio, sino la parte del libro, porque luego eso también obviamente tiene muchas repercusiones y mucho trabajo añadido. Pero bueno, la verdad es que estamos contentos y es gente súper formada. Y ya os digo que yo soy la primera que en genómica al principio pues me he tenido que poner las pilas, pues son temas súper complejos y al principio de las reuniones pues me sonaba un poco a chino todos los... Pero entre ellos se entendían perfectamente, era ya, estoy entendiendo hasta yo también, pero claro, claro, o sea, para que os hagáis una idea de que bueno, que la verdad es que tenemos a gente buenísima. pues la Universidad de Córdoba, que hombre, que es muy proclive sobre todo al tema de caballos, ¿no? Y es un abanderado. ¿Tenéis una relación, contacto? Sí, Claro. de hecho, en el grupo operativo están tanto la Universidad de Córdoba como la de Sevilla. Está Mercedes Valera y Antonio Molina y todo el grupo de Mercedes y todo el grupo de Antonio, que Mercedes tiene un montón de gente con ella y Antonio igual. Entonces son los departamentos de Sevilla y de Córdoba, Ya, que son verdad. parte del grupo operativo, o sea que es que están totalmente, y sin ellos no seríamos nadie tampoco. ¿Alguien tiene más? ¿Alguien por ahí tiene algo más que decir o que interese algo? Nada, te están dando las gracias a todo el mundo. No, gracias a vosotros, al revés, por Eh, dejarnos contar eh. esto que Arantxa, hacemos. muchas gracias a todo el mundo. Bueno, pues Arantxa, muchísimas gracias por tu tiempo, tu preparación magnífica, la formación y sobre todo lo que nos has dado. Y gracias a la ANSE por todo lo que estáis haciendo por el mundo del caballo de pura raza español. Vamos a seguir para adelante, No, eso por supuesto. vamos a conseguir importancia, vamos a vender caballos, Claro. que es lo que está detrás de todo esto, ¿no? Y disfrutemos los que no tenemos yeguada, pero tenemos caballos españoles para disfrutar de ellos, que sigamos disfrutando. Arantxa, millones y millones de gracias, por atendernos. Al revés, gracias a vosotros. El Real Club de Enganche de Andalucía les da las gracias a todas las personas que habéis entrado. Estamos encantados y ya sabéis que una vez al mes tenemos una conferencia, una ponencia en realidad, ¿no? Nosotros le llamamos tertulia, no es una tertulia, es una ponencia donde vamos a aprender todo, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Mañana, perdón que te interrumpa, mañana, Arantxa, te llevaré y te impondré el pin de plata, que es lo que le damos a todos Sí. los ponentes. A todos. Y cuando tú no estás y no te lo puedo clavar aquí, pues mañana te lo llevaré y te lo clavaré. Vale. Bueno, otra cosa que vamos a intentar a partir de hoy
es que esta ha sido una conferencia mixta, o sea, tenemos personas aquí que te están viendo, Arantxa, te pueden comunicar, y también tenemos cada persona en su casa, lo cual es un avance importante para el club. Y estamos también esperando aquí a todo el que venga, porque ahora no esperamos tomar una copita. Va a tu salud, ¿sabes? Claro que Vale. sí. ¿Cómo te podemos invitar? Tómatela ahí. La tomo aquí en mi casa, una Coca-Cola ahora. Que no se genoma, Arantxa. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Buenas tardes a Gracias. todos. Muchas gracias.